Bienvenidos hermanos y hermanas, que la paz y la gracia del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Hoy día vamos a hablar acerca de la confesión. Como ya sabemos, hay muchos hermanos separados que dicen que la Iglesia Católica enseña doctrinas o enseñanzas equivocadas. Y una de estas enseñanzas es la confesión. Y para argumentar en contra de esta enseñanza de parte de la Iglesia, utilizan Isaías 43:25, que dice: Yo soy el que borro todas tus transgresiones por mi propio bien, y no recordaré tus pecados. También utilizan el Salmo 103, del 2 al 3, que dice: Bendice al Señor, alma mía, y no olvides todos sus beneficios, que perdona todas tus iniquidades y cura todas tus enfermedades. Muchos hermanos separados utilizan estos versículos en contra de la idea de la confesión a un sacerdote. Ellos dicen que solamente Dios perdona. Y al afirmarlo, esto excluye la posibilidad de que haya un sacerdote que perdone los pecados. Además, ellos dicen que Hebreos 3:1 y Hebreos 7, del 22 al 27, nos dice que Jesucristo, el Señor, es el sumo y eterno sacerdote de nuestra confesión, y que no hay muchos sacerdotes en el Nuevo Testamento. Además, también dicen que 1 Timoteo 2:5 dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo es posible que nosotros los católicos afirmemos razonablemente que un sacerdote actúa en el sacramento de la confesión, dicen ellos? Primeramente, hay que decir que la Iglesia Católica reconoce lo que la Escritura declara inequívocamente. Es Dios quien perdona nuestros pecados, pero ese no es el final. Es necesario hacer un estudio detallado para darnos cuenta de qué es lo que realmente dice la Escritura. Si vemos Levítico 19, del 20 al 22, dice inequívocamente también, escucha: si un hombre se acuesta carnalmente con una mujer, no será ejecutado, pero traerá una ofrenda por la culpa al Señor, y el sacerdote hará la expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa delante del Señor por su pecado que ha cometido. Y el pecado que ha cometido le será perdonado. Aparentemente, el uso de un sacerdote como instrumento del perdón de Dios no le quitó el hecho de que fue Dios quien perdonó. Dios fue la primera causa del perdón. El sacerdote era la causa secundaria o instrumento. Por lo tanto, Dios, siendo el perdonador de pecados en Isaías 43:25 y Salmo 103, de ninguna manera elimina la posibilidad de que Dios establezca un sacerdocio ministerial para comunicar su perdón. Muchos protestantes reconocen el punto de los sacerdotes que actúan como mediadores del perdón en el Antiguo Testamento. Sin embargo, afirman que el pueblo de Dios tenía sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero que Jesús es nuestro único sacerdote en el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿podría ser que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quiso hacer o establecer sacerdotes como lo hizo en el Antiguo Testamento? ¿Podría haber establecido un sacerdocio para mediar su perdón en el Nuevo Testamento? Esa es la pregunta. Por supuesto que sí. Así como Dios autorizó a sus sacerdotes a ser instrumentos de perdón en el Antiguo Testamento, también Dios hombre, Jesucristo, delegó autoridad a sus ministros en el Nuevo Testamento, para que también actuaran, como mediadores de la reconciliación. Jesús dejó esto notablemente claro en San Juan 20, del 21 al 23. Dice así la palabra de Dios: Jesús les dijo nuevamente: la paz sea con ustedes. Como el Padre me ha enviado a mí, así yo los envío a ustedes. Y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Si perdonas los pecados de cualquiera, son perdonados. Si retienes los pecados de alguno, ellos son retenidos. Palabra del Señor. Habiendo resucitado de entre los muertos, nuestro Señor estaba aquí encargado de sus apóstoles que continuaran con su trabajo justo antes de ascender al cielo. Como el Padre me envió a mí, dice Jesús, aún así yo los envío a ustedes. Pero ¿para qué envió el Padre a Jesús? Esa es la pregunta. Todos los cristianos estamos de acuerdo que el Padre envió a Cristo, el único mediador verdadero entre Dios y los hombres. Cristo debería proclamar infaliblemente el Evangelio, Lucas 4, del 16 al 21. También debería de reinar supremamente como Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19, 16. Y especialmente debía redimir al mundo mediante el perdón de los pecados. Es por ello que el Nuevo Testamento deja muy claro que Cristo envió a los apóstoles y a sus sucesores para llevar a cabo esta misión. ¿Cuál misión? Proclamar el Evangelio con autoridad de Cristo. Mateo 28, del 18 al 19. Ustedes recuerden cómo dice, ustedes pueden leerlo, cómo dice ahí: vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. También de gobernar la iglesia en su lugar, especialmente en la Eucaristía. San Juan 6, 54 y 1 de Corintios de 11, del 24 al 29. Ustedes lo pueden leer. Y también para nuestro tema,
la confesión o el perdón de los pecados. San Juan 20, del 22 al 23, no es nada más que Jesús mismo haciendo hincapié en un aspecto esencial del ministerio sacerdotal de los apóstoles. ¿Cuál es este? El perdonar los pecados de los hombres en la persona de Cristo. Por eso el pasaje bíblico dice: a los que ustedes perdonen los pecados les queden perdonados, y a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Muchos hermanos separados afirman que San Juan 20 no está diciendo o no está hablando de la confesión audible. No, sino que está hablando más bien de la simple proclamación del perdón de los pecados. Pero el único problema con esta teoría es que se encuentra de frente con el texto de San Juan. Y perdonas los pecados de alguno, le quedarán perdonados. Si se los retienen los pecados de alguno, le serán retenidos. Este texto no puede decirlo más claramente. Esto no es una mera proclamación del perdón de los pecados. Esta es una comisión del Señor Jesucristo comunicando el poder de perdonar pecados de los hombres en la persona de Cristo, claro está. Muchos hermanos separados, al ver las sencillas palabras del apóstol San Juan en el capítulo 20, preguntan: ¿por qué no escuchamos más acerca de la confesión del Nuevo Testamento? El hecho es que no necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque cuántas veces Dios tiene que darnos algo antes de creerlo. Oiga bien, Él solo nos dio la forma apropiada para el bautismo una sola vez. Mateo 28, 19. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos aceptan esta fórmula bautismal. Bueno, la mayoría, al menos la mayoría, porque solamente una pequeña minoría, como son los pentecostales unitarios, que no la aceptan, pero de ahí la mayoría la acepta. Sin embargo, hay varios textos que tratan de la confesión y el perdón de los pecados a través del ministro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 16, 19 dice: lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este es el poder que tiene el apóstol Pedro, pero no solamente el apóstol Pedro, sino también sus sucesores. El poder de declarar lo que está permitido, oiga, permitido, y lo que no está permitido dentro de la iglesia. O sea, el poder de apartar de la comunión a lo que se le llama excomunión, y el poder de readmitir a ella, que se llama comunión. Y esto implica claramente también el poder de perdonar los pecados de los hombres en nombre de Dios. Y si leemos también Mateo 9, del 1 al 8, dice algo muy, pero muy importante acerca de la confesión. Escucha: Jesús subió a la barca y se fue por mar a la ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, ten confianza, tus pecados te quedan perdonados. Entonces algunos de los maestros de la ley pensaron: al hablar así ofende a Dios. Jesús, que veía sus pensamientos, dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: te perdono tus pecados, o levántate, anda? Sepan entonces que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar los pecados a los hombres. Y dijo al paralítico: levanta, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, asustada al ver esto, bendijo a Dios por haber dado tanto poder a los hombres. Escucha bien: bendijo a Dios por haber dado tanto poder a los hombres. Aquí vemos la gran diferencia notable en la actitud de los fariseos y la actitud de la gente sencilla. La gente sencilla, que hizo: bendijo a Dios por haber dado tanto poder a los hombres. Claro, Jesucristo delegó este poder. Oiga bien, delegó este poder en San Juan 20, del 21 al 23, a los apóstoles, para que también pudieran perdonar los pecados, claro está, en la persona de Cristo, porque Dios es el que perdona los pecados. Porque un sacerdote no dice: yo te perdono los pecados, no, sino que dice: yo te perdono los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros, hermanos, como esa gente sencilla que bendijo a Dios por haber dado ese poder a los hombres, también nosotros bendigamos a Dios porque nos ha regalado su perdón mediante el bautismo y la confesión, sirviéndose de la colaboración de ciertos hombres escogidos. Mientras tanto, dejemos que los protestantes se escandalicen y griten: ¿cómo un hombre puede perdonar los pecados? Recordemos que para Dios nada es imposible. Y si Dios quiere dar este poder a ciertos hombres escogidos, ¿quién se lo puede impedir? ¿Quién? Nadie. Él es Dios y por lo tanto puede hacer lo que a Él se le dé la gana, hermanos. Y en San Juan 20, del 21 al 23, Él lo hizo, estableció el sacramento de la reconciliación. Ahí está claramente que Jesús dio ese poder a los apóstoles para perdonar los pecados, y que ese poder también se iba a transmitir en toda la iglesia. Si los protestantes o las demás personas no lo quieren reconocer, pues ese es su problema. Pero nosotros, como católicos, debemos de creer en este santo sacramento.
y en el momento que podamos hacerlo, acercarnos a ese sacramento, pues hay que acercarnos, hermanos, porque es una bendición y es una oportunidad que Dios nos da para poder recibir esa gracia y ese perdón. Bien, hermanos, hasta acá con este pequeño mensaje. Les invito a que lo compartan para que más hermanos puedan escucharlo y fortalezcamos más nuestra fe. Tal vez nosotros ya escuchamos varios temas, varios predicadores al respecto, muy buenos, por cierto, y que Dios los ha puesto ahí para llevar este mensaje. Pero es